Muy buenos días. Saludos cordiales desde el Hospital Irma de Lourdes Sanetatos, República de Panamá, y directamente desde el Servicio de Urgencias. Hoy en día nos sentimos muy complacidos por haber sido invitados a nuestras jornadas científicas virtuales 2021, la cual está siendo coordinada por la Subdirección de Docencia e Investigación del hospital, y hemos sido considerados para revisar varios temas de urgencias. En el simposio COVID-19, ¿qué patologías comprometen realmente la vida del paciente? Ha evolucionado el tiempo. Llevamos un año aproximadamente ante este flagelo que está agotando la paciencia, la vida, los recursos y sobre todo el advenimiento de nuevos conocimientos. Un logo como esto fue ideado por alguien que estaba al frente de esta enfermedad y nosotros nos hicimos artífices y nos aupamos a ese movimiento. El tema que me toca a mí presentar es un tema apasionante, igual que todos los temas de medicina de urgencia, pero en especial es el tema de neurocovid. Hace un año, un amigo estaba viendo mi foto y se le ocurrió poner un meme como este: quédate en casa o te la verás conmigo. Dio la vuelta al mundo y todavía hay quienes lo toman en consideración porque es una realidad. Para aquellos que no me conocen, yo soy el doctor Manuel Lionel González de Rosario, médico con una maestría en ciencias clínicas, con una especialización en urgencia médico-quirúrgica, laborando en el Hospital Irma de Lourdes Sanetatos. He sido presidente de las dos sociedades de medicina de urgencia de Panamá, profesor de pregrado, grado, posgrado, maestría, licenciatura en enfermería, licenciatura en urgencias médicas, y hemos estado dentro del equipo de salud que está en contra de el flagelo que nos acata todos los días en este último año. Las complicaciones neurológicas por coronavirus tienen una base, un desarrollo y unas conclusiones. Ha sido abordado desde el punto de vista científico y cada día estamos teniendo nuevas adquisición de conocimientos, puesto que no había nada escrito al respecto. Y hemos estado aprendiendo, hemos estado leyendo, hemos estado evolucionando. Hemos tenido que salir de las ciencias básicas hacia las ciencias que involucran el manejo de multisistemas. Por ende, todos los médicos, todo el equipo de salud está involucrado ante esta situación. Y hemos llegado a ciertas conclusiones que hablan de que en el campo neurológico tenemos una nueva batalla que realizar. Este año ha sido un año incansable, vendrán años todavía para poder conocer la patología en sí. El coronavirus. No voy a hablar sobre su etiopatogenia, pero quiero decirles que a pesar de que nosotros seguimos los lineamientos básicos globalizados sobre la protección, somos vulnerables a que el coronavirus nos infecte.
Yo lo puedo decir, ya que yo fui infectado por el coronavirus y tuve 9 días en intensivo luchando contra él. Y la conocimiento de nuestro equipo de salud del Hospital Irma Lourdes Sanitato fue magnífico. Y heme aquí diciendo la experiencia. Si nosotros hablamos del coronavirus y nos acordamos que principalmente entra por la vía aérea, no debemos de menospreciarlo, puesto que también entra al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Y por lo general, este tipo de patologías no se le dio mucha importancia, porque lo importante era que el paciente tuviera neumonía y se descartaban las otras posibilidades, pero el día de hoy vamos a hablar de eso. Un célebre urgenciólogo dijo que el peor médico de urgencias es el que no puede tomar una decisión. Puede que no sea la decisión correcta y tengas que cambiar de decisión, pero no puedes pararte y temblar. Honor a quien honor merece. Doctor Peter Rosen. Si nosotros contemplamos cómo nos infectamos a nivel del sistema nervioso central, nos damos cuenta que una vez de tener el contacto existen 4 aristas importantes. Lesión infecciosa directa, lesión por hipoxia, a nivel de los canales de la enzima convertidora de angiotensina y la lesión inmunológica. En realidad, la vía de transmisión puede ser sanguínea o neumoral, pero hay que tomar en cuenta el fenómeno inflamatorio, el fenómeno de las interleucinas, el fenómeno del aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y no podemos menospreciar el proceso de la desmielinización. Por otro lado, el metabolismo anaerobio y acidosis metabólica. Decía mi maestro, ¿de qué murió González, este paciente? Yo le decía, murió de una patología traumática, por ejemplo. Él me decía, murió por acidosis metabólica. Los inhibidores o los canales de IECA, es importante decirles que tenemos ciertas consideraciones al respecto de eso. Miren, es importante decirles que esta pandemia nos ha hecho volver a estudiar el sistema nervioso central, la respuesta inmunológica, la respuesta inflamatoria y la respuesta de tipo alérgica. Por ende, vamos a ver cómo él nos aborda. Nos puede abordar a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico, a nivel del sistema musculoesquelético. Cada uno tiene sus particularidades. Y cuando se hablaban recomendaciones que si usted tenía trastornos del gusto, trastornos olfatorios, nunca nos dijeron si teníamos trastornos a nivel de lo que era periférico, como lo que podía ser diarrea, como podía ser alteraciones neurológicas. Y es importante que nosotros sepamos algo de eso. A pesar de que los médicos de urgencias, después de esos turnos en la época del COVID, de su acné, quedamos así, nos preguntaban, pero usted no se cansa. Nosotros contestábamos, no hombre, no nos cansamos. Si nosotros hablamos del sistema nervioso central, tenemos que tener en consideración que pueden presentarse encefalitis, encefalomielitis, mielitis transversa, pero también puede haber síndromes de inmunomediación, como son la monoarteritis, el famoso Guillain-Barré y sus variantes, Miller-Fisher, mielitis, encefalomielitis, cerebritis, cerebelitis.
Pero también pueden existir complicaciones cerebrovasculares, como es el ataque isquémico transitorio, el ictus hemorrágico, el ictus isquémico y los neuromusculares, que es lo que ahora estamos viendo más en el síndrome post-COVID. Gentes con neuropatías periféricas, neurooftalmológicas y sobre todo trastornos tipo mialgia. Si nosotros estamos haciendo una revisión globalizada, Panamá no se eximió de este problema, de esta pandemia. Y los médicos panameños estamos capacitados para poder abordar este problema. Ya habíamos hablado a grosso modo, pero los síndromes neurológicos se dividen en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central. En los estudios hechos en Wuhan, el 25% de los pacientes tenían sistema nervioso central comprometido. ¿Y esto por qué es importante? Porque desde que el paciente tiene cefalea o mareos, nosotros tenemos que considerar una afección neurológica. Y esto es importante porque el virus ha mutado y el virus va a seguir teniendo cambios y por ende el ser humano se va a comportar diferentemente. La encefalopatía. Es importante decirles que muchos de los pacientes que llegaban con emisión del estado de alerta los consideramos de otras maneras, pero nunca pensamos que tuviera una encefalopatía. Las encefalopatías pueden ser múltiples y pueden dar múltiples manifestaciones, desde ataxia, desde crisis epilépticas, desde manifestaciones que nos confundían. Pero ya con el tiempo nos dimos cuenta que había que tipificar las lesiones neurológicas. Y en muchos de los casos, el líquido cefalorraquídeo evidenció una leve hiperproteinorraquia con glucosa normal y número de células normales. Esto es importante porque muchas de las veces se pensó que eran afecciones de tipo infecciosa, pero no era una neuroinfección, era una encefalopatía. Cuando nosotros tenemos manifestaciones neurológicas en donde el paciente está focalizado y lateralizado, siempre pensamos la posibilidad de que existiera una enfermedad cerebrovascular, ya sea hemorrágica o ya sea isquémica. En el año pasado, en el 2020, en el CardioFest, nosotros participamos de una mesa redonda importante en donde los especialistas mexicanos hablaban sobre el abordaje del paciente con COVID a nivel prehospitalario y qué es lo que había que hacer, y se llegaron a unas conclusiones tremendas. Todo paciente que venga con una enfermedad cerebrovascular en estos tiempos, aparte de tomarle un CAT cerebral para descartar que sea un SB, hay que descartar que la posibilidad es alta que tenga COVID. Por lo que es importante que nosotros tengamos en consideración todas esos hallazgos que hemos visto en este último año. Este último año ha sido maravilloso desde el punto de vista científico. Hemos descubierto cosas que anteriormente eran aisladas. Se descubrió en Wuhan que una serie de pacientes con enfermedad cerebrovascular, el 5% eran isquémicos, el 5.5% hemorrágico y el 0.3% trombosis venosa cerebral. ¿Y esto por qué es importante saberlo? Porque antes las enfermedades cerebrovasculares nosotros las trombolizábamos, pero ahora hay que pensar asociada a COVID. Y ahora hay series internacionales que nos estamos poniendo de acuerdo si la dosis para un paciente con COVID de una trombolisis es igual a la de paciente que no tenga COVID. Y estamos tratando de que el conocimiento
se distribuya, ¿sí? Descartar siempre la posibilidad de un paciente que tenga SB, que primero que tenga un problema asociado a COVID. Ya que recuerden que muchos de los pacientes con COVID tienen trastornos de tipo inflamatorio, trastornos de tipo de hipercoagulabilidad, y eso nos va a dar indicadores que nos va a orientar hacia un trastorno hematológico, como lo es la ferritina, como es el dímero D, y pensar que existe asociado siempre una coagulopatía. La Organización Mundial de la Salud habló de que los estados inflamatorios de hipercoagulabilidad que se presentan durante la infección por SARS-CoV-2 probablemente están en relación con un desarrollo de un problema así de enfermedad cerebrovascular, lo cual en este caso podrá explicar el gran número de oclusiones en los vasos grandes. Acuérdense los marcadores de la inflamación, siempre hay que pedirlos. Y acuérdense que el problema del COVID en la fase inflamatoria, en la fase multisistémica, en la fase de lo que es la tormenta de citoquinas, es un factor de riesgo para hacer una enfermedad cerebrovascular. Es importante decirles sobre los marcadores que hablábamos, dímero D, fibrinógeno, LDH, PCR, ferritina. En algunos países no existen la posibilidad de que el laboratorio se los dé, pero prevalece la duda científica. Recuérdense siempre pedirle el PCR, recuérdense pedirle que el paciente, nosotros, el dímero D es tan importante. Se dice que la posibilidad de que un paciente que tenga más de 3 de dímero D es un paciente que va a ser un estado de hipercoagulabilidad. Y resumido, ahí lo vemos. Tanto el dímero D como la PCR se han mostrado como marcadores de mal pronóstico en la infección de SARS-CoV-2. Por eso es necesario determinar si es posible que esta respuesta inflamatoria exagerada causada por el problema de la tormenta de citoquinas nos vaya a dar un SB. Ya estamos recibiendo pacientes con síndrome post-COVID, con SB, pero fue menospreciado y los pacientes no llegan en ventana terapéutica para la trombolisis y estamos perdiendo cerebros. ¿Por qué? Porque nunca se pensó que el paciente pudiera tener un SB, se pensó que tenía COVID solamente. Es importante que nosotros como científicos siempre prevalezca la duda. Es importante que descartemos que esta pandemia está causando estragos multisistémicos. En este caso, yo solamente les hablé acerca de las enfermedades asociadas al sistema neurológico. Pero recuérdense, la respuesta inflamatoria, la respuesta hematológica, la respuesta inmunológica va a afectar al sistema nervioso central periférico y el paciente probablemente quede con secuelas como son los problemas asociados a mialgias y a problemas de neurotransmisión. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hablar mucho acerca de la hipercoagulabilidad. Es importante que nosotros, en nuestras escalas como DENIS, para la evaluación del paciente con enfermedad cerebrovascular, tomemos consideración sobre el antecedente de factores de riesgo para el COVID. El paciente que tiene un problema agudo de un stroke va a tener siempre un protocolo de manejo, un protocolo que nos va a llevar a descartar que sea hemorrágico o que sea no hemorrágico. El paciente asociado a COVID puede presentar las dos. Entonces, es allí el motivo de esta revisión. Pensar mal y venceremos. El paciente con COVID puede hacer, y sobre todo aquellos que han estado en una tormenta de citoquinas, alteraciones de coagulación, fenómeno inflamatorio, hacer un problema de tipo central. Es importante tomar en consideración eso. Quizás de las enfermedades neurológicas
del neurocovid, la que más nos llama la atención es el problema vascular cerebral. Nosotros tenemos que tener en consideración que todos ellos tienen un porcentaje alto de desarrollar un vascular cerebral asociado a COVID. Así que mucho cuidado con esos pacientes. Antes los recibíamos agudos, ahora los recibimos post-COVID. El concepto de tormenta tiroidea en pocos lugares lo hemos podido fundamentar porque tenemos deficiencia de tipo diagnóstico de laboratorio, pero debemos de pensar la posibilidad, siempre pensarla. Entonces, cuando nosotros hablamos de dar un tratamiento, hoy en día nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Cuál es el tratamiento de elección para un paciente con vascular cerebral y un proceso de tipo SB? ¿Y en qué consiste? En que si está en ventana terapéutica o no está en ventana terapéutica. Estamos en investigación, los científicos del mundo se están poniendo de acuerdo y queremos decirle el eslogan: el tiempo es cerebro. Cuidado, todo paciente con COVID que haya pasado de una fase inflamatoria a una fase donde tenga afección sistémica va a tener una lesión de tipo neurológica. El equipo de salud está preparado, pendiente. El hecho de que sea COVID nos está hablando de muchas cosas. Leve, moderado, severo. Nosotros vemos en nuestra área donde estamos moderados y severos. Entonces tenemos que pensar la posibilidad de que ese equipo tenga las habilidades y destrezas necesarias para poder abordar ese tipo de pacientes. Otra de las enfermedades que se confundía mucho con el COVID y decíamos que el paciente tenía cerebritis son las enfermedades del sistema nervioso central de tipo infeccioso. Y esto es importante porque a veces los pacientes solamente llegan con una crisis epiléptica o una crisis convulsiva, pero el paciente tiene manifestaciones extrapiramidales y ese paciente pensamos siempre en la posibilidad de que tenga una neuroinfección. Es importante decir que en una serie de UNAM había una situación con respecto al líquido cefalorraquídeo, existía plebiocitosis, había predominio de mononucleares y el PCR para COVID fue positivo. Entonces, este paciente tiene un proceso de tipo infeccioso, una meningitis viral, pero recuerden, descartar la posibilidad siempre de que tengan una cerebritis, de que tengan una encefalitis. Este es un diagnóstico que poco se ha hecho, pero tenemos que saber que existe la encefalopatía aguda necrótica hemorrágica en los grandes hospitales donde hay todas las posibilidades diagnósticas. Es importante decirles que a través de una resonancia magnética el diagnóstico se dio encefalopatía necrótico hemorrágica. Y es interesante saber que muchas de las veces los cambios a nivel de imágenes no vamos a tener acceso. Vamos a tener quizás en ocasiones un CAT, pero el CAT se va a quedar no va a ser el gold estándar del paciente con COVID en las afecciones del sistema nervioso central. Vamos a tener que irnos más allá, porque tenemos un océano de posibilidades de que se trate de una enfermedad neurológica. El sistema nervioso periférico. Es importante decirle que el sistema nervioso periférico existe lo que comúnmente nos decían, pregúntele si tiene disfunción del gusto, disfunción del olfato. Esto es importante y logramos bastante cuando los pacientes venían a donde nosotros y ellos mismos decían: doctor, el agua me sabe a hierro, o doctor, no huelo. Esto es importante porque nosotros los clasificábamos de acuerdo a su aparición. Esta tabla es interesante, ya que hablaba sobre las alteraciones del gusto y de las alteraciones del gusto
nos íbamos hacia la hiposmia, alteraciones de lo que es sensación nasal, anosmia y disgeneusia. En Panamá y en los restos del mundo, la mayoría de los pacientes ya conocía esta participación y era importante. Hablar sobre el sistema nervioso central y periférico es hablar sobre 2 horas, pero lo importante es hablar, decirle que hay un trastorno de transducción a nivel de los receptores, en donde los canales de sodio, los canales de potasio están involucrados. Y en muchas de las veces el virus, cuando penetra en esa membrana, es importante decirles que altera toda la situación de los canales. Y muchas de las veces, hasta cuando hablamos de la fisiopatología en inicio, hablamos sobre la IECA, es importante decir que hay que retomar la farmacología, hay que retomar la fisiología, hay que retomar el concepto de lo que pasa a nivel de la membrana. La vía olfatoria, diseminación del virus, es interesante. ¿Por qué nosotros tenemos trastornos de tipo olfatorio? Si el trastorno del tipo olfatorio no nos damos explicación, y la explicación en realidad es bastante compleja. Asimismo, nosotros tenemos que volver a tomar el concepto normogeusia, hipogeusia y ageusia. Pero hay también alteraciones de la detección y de la identificación, como son la parageusia y la fantogeusia. Sistema nervioso periférico, trastornos de neuropatías, la célula neuronal, las dendritas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a producir las polirradiculopatías en más gravedad. La polirradiculopatía se discutió al principio que era Guillain-Barré asociado a COVID. Pero haciendo una revisión para esta presentación, nos dimos cuenta que no es Guillain-Barré, es una variedad del Guillain-Barré. El síndrome de Miller-Fisher. Entonces, tenemos que tomar en consideración que hay sintomatología muy parecida, pero la sintomatología tenemos que ir descartando. Y asimismo también pensar en la posibilidad de una polineuritis craneal, donde el paciente puede tener manifestaciones aisladas como la diarrea, fiebre, ageneusia, pero está agregada una lesión del septo paracraneal. Entonces, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de COVID primero y después hacer el diagnóstico neurológico. Entonces, esto es importante, la variedad que existe. La prevención ya llegó. Nosotros tenemos que darle a Dios Todopoderoso que los científicos hayan desarrollado este tipo de prevención. Ya es polémico esta cuestión acerca de la vacuna. Estamos tratando de que se vacune por lo menos el 20% de la población y ya no para crear la inmunidad en rebaño. Pero esto va a prevenir que haya muchas enfermedades a nivel del sistema nervioso central. Hablar de las manifestaciones neurológicas es no acabar. Solamente aquí estamos dando una motivación. Las complicaciones neurológicas son muy variables en su presentación clínica y en su prevalencia, pero la evolución de la enfermedad son inciertos. Tenemos que seguir estudiando el tema y tenemos que decirles que nosotros estamos ante un enemigo poderoso, pero la ciencia va a vencer. Aquí tenemos la referencia bibliográfica, es un tema bastante extenso, deberíamos tomar 1 hora para cada uno, pero les puedo decir que desde el servicio de urgencia del Hospital Irma de Lourdes Sanetato en Panamá, le damos gracias por su atención, por querer ser cada día mejor, por participar en nuestro simposio y por estar presente en nuestros seminarios anuales. Gracias por toda su participación y espero que para el futuro continuemos con estos intercambios académicos. Gracias.
Pasé 5 minutos, está bien. Entonces, eso lo podemos ver. Ajá, entonces, Siempre aquí, tú puedes poner, va a salir otra ventana. No se abre nada ahí. ¿Qué decía ahí que después